Buenas noches, mi nombre es Freddy Alexander López López. Voy a realizar la explicación del ejercicio número 5. Entonces, iniciamos con las simulaciones. La primera simulación nos pide construir un circuito para encender una bombilla y luego indicar lo que sucede con el bombillo cuando se cambia el voltaje. En el primero, iniciamos con dos pilas de 9 voltios que están en serie, entonces nos suman 18 voltios en serie. Y tenemos una intensidad de bombillo X. Cuando aumentamos dos baterías más, entonces tenemos ya un voltaje de 36 voltios y observamos que el bombillo brilla con mayor intensidad debido al voltaje. En el segundo, conectar las bombillas en serie con el fin que cuando se desconecte una bombilla, ambas bombillas se apaguen. Entonces colocamos un interruptor acá y conectamos los terminales en serie de los bombillos, parte inferior con inferior, superior con superior. Uno sale del negativo y el otro el positivo, con el fin de que los electrones fluyan por ambos. Si activamos el interruptor, ambos bombillos dejan de funcionar al estar en serie. Luego realizamos la conexión en paralelo. Entonces el negativo viene ya independiente de un punto en común. Entonces tenemos un interruptor acá y si apago un bombillo, el otro quedará encendido ya que su conexión está en paralelo. Seguido de resistencia conectada en serie, circuito de resistencia conectada en paralelo. Entonces acá tenemos que cuando las series están perdón, las resistencias están en serie, el voltaje es menor al voltaje de salida de las pilas y lo mismo la corriente. Cuando están en paralelo, ambas resistencias tienen el mismo voltaje de cada una de las baterías, porque este voltaje sumado en serie suma 18 voltios, pero cada una está recibiendo 9 voltios por independiente. Bueno, posterior a eso calculamos a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo, comparar los resultados con la medición del simulador. Entonces yo hice esto en un simulador que se llama Multisim. Acá tenemos en este punto Multisim Slime. Y acá tengo creados los dos circuitos, circuito 2 y circuito 1. Bueno, entonces circuito en serie. Tenemos que hallar primero la resistencia total del circuito en serie. Tiene dos resistencias, una de 2 y una de 4 ohmios, kiloohmios. Entonces tenemos que la resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2. 2 kiloohmios más 4 kiloohmios es resistencia total, es igual a 6 kiloohmios. Ahora hallamos la corriente, tenemos la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces reemplazamos corriente es igual a 3 voltios, que es el valor nominal del voltaje del circuito, sobre la resistencia total, que es 6 kiloohmios, y nos queda 0.5 kiloamperes. Entonces, comparando esta medida con la de arriba, acá nos dice que son 499.93 microamperios y a mí me dio 0.5 kiloamperios. Si pasamos kilo, que es 10 a la 3 a microamper nos damos cuenta que es 500 microamperios, entonces tenemos un margen de error cercano. Después de que hayamos esto, tenemos el circuito en paralelo. Entonces, en el circuito paralelo, perdón, tenemos lo mismo, tenemos que hallar la resistencia total, en este caso es 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 sobre la resistencia 2. Entonces, reemplazamos los valores, resistencia 1 igual a 1 kilo ohmio y resistencia 2, 4 kiloohmios.
Entonces, reemplazamos estos valores. En este caso, la resistencia total, R1, R4. Acá sacamos el mínimo como múltiplo de estos dos. Nos dio 4 kiloohmios. Y en este caso ponemos la resistencia 2 y más la resistencia 1. Igual nos daría, desarrollando esto, nos daría 5 sobre 4 y 1 sobre RT. Como la idea es despejar RT, entonces lo que hacemos es, como es una igualdad, entonces lo vamos a exponer al menos 1 con el fin de invertir los valores. Entonces RT pasaría arriba, 1 abajo y 4 quedaría arriba y 5 abajo y se eliminan los menos unos. Con eso ya compensamos en la igualdad. Entonces la resistencia total es a 4 sobre 5. Entonces resistencia total es igual a 0.8 kiloohmios. Entonces la corriente, tenemos que la corriente en la resistencia 1 es igual a la intensidad sobre la resistencia total sobre la resistencia 1. Reemplazamos los valores, tenemos que la corriente en total en este circuito es de 3.745 miliamperes sobre 0.8 kiloohmios. En este caso no los puse, hay veces para no confundirse uno, pero el término al final queda. Entonces tenemos 0.8 kiloohmios sobre 1 kiloohmio. Realizamos la fórmula en la calculadora y nos da que es 2.996 por 10 a la menos 3. Y acá tenemos que es 2.996 miliamperes. Entonces ahí tenemos que, en este caso sí nos da por 10 a la menos 3, que es mili. Para la resistencia 2, entonces tenemos que la intensidad de la resistencia 2 es igual a la intensidad total sobre la resistencia total sobre la resistencia 2. Reemplazamos y nos da 7.49 microamperios. Y en la calculadora nos dio 749 por 10 a la menos 6. Micro es por 10 a la menos 6, entonces ahí estamos. Tenemos calculado a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial de un circuito en serie y uno en paralelo, comparar los resultados con las mediciones del simulador. Entonces lo mismo, tenemos la resistencia total, entonces resistencia total es en el serie es R1 más R2, tenemos que la resistencia total es 6 kiloohmios. Hallamos los voltajes, entonces el voltaje en R1 es igual al voltaje total sobre la resistencia 1 sobre la resistencia total. Entonces este voltaje total es el voltaje del circuito, tenemos que es 3 voltios. Entonces reemplazamos. La resistencia 1 nos dice que es 2 kiloohmios y la resistencia 2 son 4 kiloohmios. Entonces tenemos la resistencia 1, 2 kiloohmios y la resistencia total 6 kiloohmios. Desarrollamos el ejercicio y nos da 1000 milivoltios en este caso. Y acá nos está dando 999.85. Igual siempre las fórmulas manuales van a tener cierto porcentaje de error en comparación con las simuladas. Perdón, hacemos lo mismo para el voltaje 2 y nos da que son 2000 milivoltios y como podemos observar en la parte de arriba tenemos 1999. Estamos acorde. En el circuito paralelo, pues en los circuitos paralelos el voltaje siempre va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces en este caso pues no hice ningún cálculo, sino ya lo asumo por ese lado. Entonces 3 voltios y pues este es el porcentaje de desviación de error que puede presentar. 2.996. Este es el video para el ejercicio número 5. Muchísimas gracias. Una feliz tarde.